Entonces, el resumen de las dos clases que están ahí en UCampus es del tema de potencial eléctrico. Entonces, la pregunta es, qué es el potencial eléctrico? Cuando si uno mete los dedos en el enchufe, ¿no es cierto?, le dan los 220 volts. ¿Qué es lo que significa eso? Y eso está relacionado con el concepto de trabajo en mecánica. El trabajo. El trabajo en mecánica, ¿no es cierto?, es fuerza por distancia. De hecho, la definición en real de esto es la integral de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza se mide en Newton, ¿cierto? Este se mide en Newton, esto se mide en metro, y por lo tanto las unidades de trabajo son Newton por metro, que se llaman joules, ¿no?, que es una medida de energía. Ahora, en particular, esta fuerza es cualquier fuerza. Y en particular, cuando pienso en la fuerza eléctrica, cuando el F es la fuerza eléctrica, ¿no?, Fe de eléctrico, esa fuerza siempre es, si yo tengo una región aquí del espacio donde hay un campo eléctrico, está lleno de vectores aquí, campo de fuerza eléctrico, y coloco una carga Q en el interior de esa región, entonces esa carga siente una fuerza eléctrica, que es QS, el campo eléctrico. Y si yo reemplazo esto aquí, entonces el trabajo queda como Q por E punto dl. Y como Q una constante, lo puedo sacar fuera de esa integral, y esto es la integral de E punto dl. Entonces trabajo, esencialmente para el caso eléctrico, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, los joules son simplemente Q veces la integral, si ustedes quieren, del campo eléctrico, o lo que podría llamarse el trabajo del campo eléctrico, si ustedes quieren. Entonces, esta integral que está aquí, que es como el trabajo del campo eléctrico, no es el trabajo de la fuerza eléctrica, el trabajo del campo eléctrico es lo que uno llama el voltaje. De hecho, ustedes se acuerdan del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Cuando uno tiene una función aquí y quiere calcular el área entre dos puntos dados, esta es la función, el área es la integral de a b de la función, si este es el eje X. Entonces, esto que esté aquí es equivalente a calcular esta área que representa, en este caso, el trabajo realizado por el campo eléctrico. Y cuando uno calcula esta integral por el teorema fundamental del cálculo, esto es lo mismo que la primitiva de la función evaluada en el punto final, menos la primitiva de la función evaluada en el punto inicial. Entonces uno se pregunta si esta integral tiene primitiva o no, o el trabajo, como quieran también, que esta integral que está acá tiene primitiva o no. Entonces, en términos del trabajo, así como joules, la integral de f punto dl va a tener primitiva si es que la fuerza que yo pongo aquí en el integrando es lo que llamo conservativa. Las fuerzas conservativas tienen primitiva. Y en ese caso, esta integral yo la puedo escribir de la misma manera que utilizo el teorema fundamental del cálculo. Y esto debería ser la primitiva de esta función en el punto final. Esto es una integral de línea. Y cuando uno integra esto, es una integral que
parte en un punto inicial, un sistema de coordenadas aquí, parto en un punto inicial y llego a un punto final a lo largo de una curva C. Todas estas tienen que estar calculadas a lo largo de una curva, por definición. Es el trabajo a lo largo de una trayectoria. Y cuando la fuerza que estoy colocando en el integrando es del tipo conservativa, entonces existe la primitiva, y esto tiene que ser algo que está evaluado en el punto final menos algo que está evaluado en el punto inicial, que el algo es la primitiva de esta función. Y en física esa primitiva es menos la energía potencial asociada a la fuerza. Entonces esto se escribe como menos la energía potencial en el punto final, ¿no es cierto? En menos la primitiva, lo voy a poner aquí entre paréntesis, menos la primitiva que menos la energía potencial en el punto inicial. La energía potencial con signo menos es la primitiva en física. Y esto típicamente uno lo factoriza por un signo menos y lo escribe como menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces el trabajo realizado por la fuerza conservativa es siempre la diferencia de la energía potencial evaluada en los extremos. No, lo único que necesito para calcular esta integral es el valor de la primitiva aquí y acá. Y es lo mismo que pasa con el teorema fundamental del cálculo. Y por lo tanto, esta integral no depende de la trayectoria, porque si me tomo otra curva, por ejemplo, que parte aquí, se da la vuelta, que por aquí, por allá, y llegue al mismo punto final, el valor de esta integral por esta otra curva, digamos, C', debería ser el mismo, puesto que parte del punto inicial y llega al mismo punto final. Entonces, esta función aquí, cuando la evalúe, me va a dar el mismo resultado. Y por lo tanto, la integral es independiente del camino. Así que para una fuerza conservativa, la integral de f.dl sobre una curva 1 es igual a la curva sobre una curva 2 de f.dl. Para todo par de curvas. Y por lo tanto, el trabajo no depende del camino. ¿Se dan cuenta, no? Y es porque esta fuerza, este campo vectorial tiene primitiva. Esa es la idea. ¿Y cómo en el cálculo 1, cómo se relaciona la primitiva con la función que estoy integrando con el f minúscula? ¿Qué relación hay entre la f grande, que es la primitiva, y la f chica, que es la función que estoy integrando? ¿Hay alguna relación entre ellas o no? ¿O son independientes estas funciones? ¿Es independiente la primitiva del f de la función que estoy integrando? ¿Sí creen? Sí se escucha, profe, pero yo no sé cómo responder. ¿No se acuerdan de esto? ¿No era algo así como que la primitiva derivada es igual a la función? Ya. Por ejemplo, calculemos cuando uno tiene x de x. ¿Cuál es la integral de x?
X cuadrado dividido en 2. Y esta es la F grande, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo derivo la F grande? Pues la derivada de la F grande respecto a X. Pues la derivada de esta. X. X. Y es justo lo que está aquí, ¿o no? Y eso es lo mismo que el F chico. Entonces, la función que uno integra, esa, es la derivada de la primitiva. El F chico no es independiente del F grande. El F chico siempre es la derivada de la primitiva. Derivando la primitiva, obtengo lo que estoy integrando, la función que estoy integrando. Y acá tiene que pasar exactamente lo mismo. La derivada de la primitiva es esta que está aquí, es la primitiva, ese es el F grande. La derivada de la primitiva tiene que ser lo que estoy integrando. Pero acá, esta función que está aquí es un campo vectorial, tiene tres componentes. Hay una componente X, hay una componente Y y hay una componente Z. En cambio, la primitiva, que es esta energía potencial, es una función escalar. El U, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, un resorte, etcétera, en general son funciones de la posición. Y por lo tanto, el U, la energía potencial, el U, es una función de X, en general de Y y de Z, de las tres coordenadas espaciales. Entonces, de acuerdo a esto, derivando la primitiva, yo debería obtener lo que estoy integrando, que es exactamente esta relación que está aquí. Ahora, la primitiva en física dijimos que era menos la energía potencial. Entonces, ¿cómo obtengo tres componentes o tres funciones? Porque el campo F, recuerden que es un campo vectorial. El F flecha es un vector, es un campo. Entonces esto tiene una componente X, tiene una componente Y y tiene una componente Z. Y esas componentes tienen que obtenerse vía este teorema fundamental del cálculo derivando la primitiva. La primitiva es el U con signo menos en física. Entonces, derivando esta con signo menos, tengo que obtener las componentes de la fuerza que está aquí. Ahora, ¿cómo? Esto es una pura función, una sola. Y acá tengo tres. Tengo una, dos, tres. ¿Cómo obtengo tres funciones a partir de una sola derivando? ¿Se fijan? Entonces, la idea es que si tengo una función de más de una variable, las funciones que tienen más de una variable tienen varias derivadas, que son las derivadas parciales. Y como esta tiene X, tiene Y y tiene Z, entonces puedo derivar respecto a X, puedo derivar respecto a Y y puedo derivar respecto a Z. Y cuando derive, debo obtener la función que estoy integrando. De hecho, lo que debería obtener serían cada una de las componentes del vector que estoy integrando aquí, el vector fuerza. Entonces, la fuerza, la componente X de la fuerza, tiene que ser la derivada de la primitiva, que es la derivada de menos la energía potencial. Entonces derivo menos la energía potencial, el menos sale fuera de la derivada, así lo pongo ahí, y ahora derivo la energía potencial respecto a la primera componente, o respecto a X. Después la componente Y de la fuerza es la derivada de la primitiva, de menos la primitiva, así que, o sea, de la primitiva que es menos la energía potencial, derivo respecto a Y, y la componente Z de la fuerza también, derivo ahora respecto a Z.
es una generalización. Estas ecuaciones que están aquí es una generalización de esta relación que vive en una pura dimensión, porque están integrales o funciones que dependían de una sola variable. Cuando uno va al mundo con más variables, entonces tengo más derivados. Y lo que se obtiene al derivar son las componentes del campo vectorial o las componentes de la fuerza. Y el teorema fundamental de toda la vida, el cálculo. Y eso, en notación corta, para no estar escribiendo todo esto, uno dice, el vector fuerza es lo mismo que menos el gradiente de la energía potencial. Donde el gradiente es el vector, recuerden que el gradiente de algo es un vector, o el gradiente de la energía potencial, el gradiente de U es un vector, así que un trío de números que se obtiene con las derivadas parciales, ¿no? Eso. Y la fuerza entonces es menos el gradiente de U. Para no escribir componente a componente, es notación vectorial, ¿no? Entonces, cada vez que yo tenga una fuerza conservativa, tengo asociada una primitiva, es decir, tengo asociada una energía potencial. Y el campo vectorial en Newton, o la fuerza, se obtiene derivando parcialmente esa energía potencial. Las componentes del campo se obtienen derivando respecto a cada una de las coordenadas. Y como esto involucra esta función U que es escalar, que es la primitiva, la integral entonces satisface el teorema fundamental del cálculo. La integral del trabajo de esta fuerza conservativa es la primitiva en el punto final menos la primitiva en el punto inicial. Y la primitiva es menos la energía potencial, entonces esto queda UF menos U. Y esto hace que esta integral no dependa de la curva que une los dos puntos iniciales y finales. Da lo mismo cuál curva tome, el trabajo siempre es el mismo. Eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario? Necesito feedback. Profe, el Gabriel hace un rato había escrito una pregunta. A ver, La voy a leer que porque no, ya, porque yo no estoy viendo el chat en este minuto. sí, No, pregunta si es necesario demostrar que la fuerza eléctrica es conservativa o solo se asume que es. uno lo puede demostrar. De hecho, una pregunta es, si a ti te pasan una fuerza, ¿cómo sabes si esa fuerza es conservativa o no? Porque yo partí aquí diciendo que esta fuerza era conservativa. Y eso significa que estoy diciendo que existe entonces su energía potencial o su primitiva. Y cuando pasa eso, entonces la relación entre la fuerza y la primitiva o la energía potencial es esta que está acá. Pero la pregunta es, si alguien llega a tu casa y te trae una caja y saca un campo vectorial y tú lo miras, ¿cómo me aseguro yo si esa fuerza es conservativa o no conservativa? Entonces, para eso en matemática hay un teorema que se llama el lema de Poincaré. El lema de Poincaré. Y lo que dice esto es que si usted tiene un campo vectorial, una fuerza, entonces
F es conservativa si y solo si pasa lo siguiente. El rotor de esa fuerza tiene que ser 0 para todo punto en el espacio. Y el rotor es un operador vectorial. El rotor de F, de un campo vectorial, es esta determinante que uno calcula aquí, I, J, K. Y aquí coloco las componentes del gradiente, es decir, las derivadas parciales. Y acá pongo después el campo vectorial, la componente X, la componente Y y la componente Z. Y si me calculo este vector, entonces desarrollo esto por la primera fila, queda esta por esta menos esta por esta, queda de Fz a dI menos de Fi a dz. Después los signos van más, menos, más. Entonces esta vaina con un menos aquí, pongo un menos. Desarrollo está puesta esta fila y esta columna y queda esa por esa, menos esa por esa. Entonces queda de Fz a dx menos de Fx a dy. No, de Fx a dz. Y la tercera componente la voy a poner acá, tapo esta fila y esta columna. Entonces queda esa por esa, menos esa por esa. Queda de Fi, la componente I a dx, menos de Fx a dy. X a dy. Y ese es el vector. Ese es el rotor de cualquier campo vectorial. Pero si es conservativo, entonces cada uno de estas componentes me tiene que dar 0. Es decir, si F es conservativo, entonces eso de ahí tiene que ser 0, ese de ahí tiene que ser 0, y ese de ahí tiene que ser 0, tiene que ser 0, 0, 0. Si ustedes sacan el campo vectorial de la caja que les llegó ahí, ¿no es cierto? Lo toman y le sacan el rotor, ustedes van a darse cuenta que ese campo es conservativo, sí, solo sí, cuando le tomen el rotor, esta componente es 0, esta componente es 0 y esta componente es 0 para cualquier punto del espacio, porque los campos vectoriales dependen de las posiciones. Si no es 0 o falla alguna de estas, entonces el campo vectorial no es conservativo. Es como la prueba de la blancura. Entonces tienen una manera de demostrar que les dan un campo vectorial. Ustedes están seguros que ese campo vectorial va a ser conservativo si es que cuando le tomen el rotor les da el vector 0, 0, 0. Si no les da el 0, 0, 0, entonces esta cuestión no es conservativa. ¿No? Y se acabó. Esta es la prueba de la aventura. Entonces, decir que un campo es conservativo, como dice F es conservativo, es equivalente a que se cumple el teorema fundamental del cálculo, es decir, lo que estoy integrando tiene que ser el gradiente de la energía potencial, o la que estoy integrando es la derivada de la primitiva. Eso implica que la integral de línea no depende del camino, no depende del camino. De hecho, esto garantiza que existe esta función U tal que pasa esto, y esto es equivalente a su vez a decir que el rotor, el campo vectorial o de la fuerza que ustedes están considerando es 0. Y eso es equivalente a ser conservativo. Todo esto
es la misma. F es conservativo si se cumple el teorema fundamental del cálculo. De hecho, podría poner aquí una ecuación más, que es que la que relaciona la integral con la primitiva, es decir, la integral de f punto de L es menos la primitiva en el punto final menos la primitiva en el punto inicial, y eso es equivalente aquí a eso que está acá. Son todas manifestaciones de la misma cosa. Entonces, si yo quiero saber si un campo vectorial es conservativo, le tomo el rotor. Si me da 0, estamos bien. Si no me da 0, entonces es no conservativo. Y se acabó. Y si es conservativo, si me da 0 el rotor, entonces yo sé que existe la primitiva. Me garantiza este teorema, el lema de Poincaré, que existe la primitiva y que la fuerza se obtiene derivando a la primitiva. Y que la integral es simplemente la primitiva evaluada en los puntos finales iniciales y se acabó. No tengo que pasar. Si conozco la primitiva, no tengo para qué hacer la integral. La evalúo en el punto final y la evalúo en el punto inicial y el resto. Y con eso calculo el trabajo. Los newtons por metro, que son los joules en que se mide la función U cuando estamos en física. Las integrales en física son joules, son energía. ¿Está claro? ¿Preguntas sobre esto? ¿Comentarios? Profe, ¿Dudas? ¿Sí? ahí el rotor no debería llevar como un vector igual, ¿o no? Aquí arriba. Sí. Cosa de notación. Para mí el rotor, este símbolo que se llama nabla, es un vector. Ese símbolo está definido por un vector. Si tú querés, para ser más explícito, le podemos poner una flecha, pero típicamente en los libros los vectores se denotan en letras negritas, ¿no? Acá no puedo hacerlo, pero si tú quieres, para ser más explícito, lo puedes poner así. Porque el nabla es un vector. Y este es el producto cruz de nabla con el campo vectorial, que es esta definición que está aquí. El producto cruz de dos vectores es siempre Claro. esto. Tú colocas el primer vector aquí, el A, digamos, A cruz B, y acá pones el B. Este es el nabla cruz F. Donde nabla es ese vector que se obtiene tomando las derivadas parciales de esta función escalar. El gradiente actúa sobre funciones escalares. Y eso me da un vector. El gradiente de una función escalar es un vector. Y ese nabla U, o nabla como vector, es lo que está aquí, que es el producto. Y todo esto es completamente equivalente. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Y me voy a cambiar de pizarra. Y a ver, cuando uno estudia mecánica, estudia la fuerza, ¿no es cierto? La ley de Newton, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley de Newton? La segunda ley de Newton. ¿Qué establece la segunda ley de Newton? ¿No sabe la segunda ley de Newton? Ya, Que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿no es cierto? La fuerza resultante que La actúa sobre fuerza, un claro. cuerpo, ¿no es cierto? No sé, como un FR, como quieran llamarle, es la masa por la aceleración. ¿Sí? Y uno en mecánica, no sé, pues estudia, aquí hay tensiones, por ejemplo, está la normal, está el peso, está la fuerza de roce estática, ¿no es cierto? O cinética, depende si se mueve o no se mueve. Y hay un montón de fuerzas, ¿no? Eso.
y de alguna manera hay un saco aquí, tomo una bolsa de estas de basura negra y aquí adentro están todas las fuerzas. Estos son vectores en realidad, la tensión, el peso, qué sé yo, están todas ahí, viven felices, todas contentas. Todos los viernes después de las 6 de la tarde van a carretear, qué sé yo, y todas viven felices. Pero como a mitad del curso de mecánica aparece el concepto de trabajo, ¿no es cierto? Fuerza por desplazamiento. Y cuando aparece este concepto de trabajo, entonces las fuerzas se quedan mirando y se pelean entre ellas. Y la pelea es tan grande que se separan en dos clases de equivalencia completamente distintas, como juntar agua y aceite. Ustedes toman una botella con agua y aceite, la revuelven, qué sé yo, y esperan después un rato, y el aceite se separa del agua. Hay dos grandes categorías ahí. Una de esas categorías es la que uno llama las fuerzas conservativas, y la otra es la que llaman las fuerzas no conservativas. Entonces, antes de la noción de trabajo, esencialmente todas las fuerzas son equivalentes. Después de ver la noción de trabajo, las fuerzas no son equivalentes, y hay dos grandes bloques, las conservativas y las no conservativas. ¿Cuál es la gracia de las fuerzas conservativas? Es que todas ellas tienen primitiva. Existe la primitiva. Existe la energía potencial, de manera que estas fuerzas conservativas, que voy a poner aquí, le voy a poner C de conservativo aquí, ¿sí? De manera que las fuerzas conservativas son siempre igual a menos el gradiente de la energía potencial o de la primitiva. La fuerza conservativa son los gradientes de la energía potencial con signo menos o son los gradientes de la primitiva. Las fuerzas conservativas tienen primitiva. Las fuerzas no conservativas no existe luz. Profe, ¿Sí? ¿qué significa el gradiente? El gradiente era esto que estaba aquí en la primera pizarra, este vectorcito. Ese. El gradiente de U es el vector que se construye con las derivadas parciales de la energía potencial o de la primitiva. Esencialmente difieren por un signo menos. Es la misma cosa. Perfecto. ¿Ya? Y estas ecuaciones que escribí, ¿dónde fue que las tenía aquí? Esta. Acuérdate que la función que estoy integrando es la derivada de la primitiva. Cuando tengo Sí. más de una dimensión, entonces tengo las componentes de la fuerza, son las derivadas de la primitiva. Y todas estas tres ecuaciones, que las escribo una para el eje X, una para el eje Y y otra para el eje Z, las escribo de manera compacta, como diciendo, este vector que está aquí es el gradiente con signo menos de la energía potencial, donde el gradiente Ya. es Ahora sí la entiendo. misma ecuación. Es para no Ya. escribirla componente a Es componente. para no, claro. Ya. Usar el poder de la notación vectorial. Ahora entendí. ¿Ya? ¿Te fijas? Gracias, Si sí. ustedes miran el libro de electromagnetismo de Maxwell, que escribió en el 1800 y algo, en esa época no existía la notación vectorial. Lo voy a buscar y se los voy a traer. Entonces, las ecuaciones las escribían componente a componente. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, las leyes del electromagnetismo, las escribían por componente a componente. Y una pura ecuación ahí ocupa como 4 o 5 hojas. ¿Te fijáis? Porque escribir la componente X, la componente Y, la componente Z era horrible. Claro. Entonces, en cambio, al usar el poder de la notación vectorial se simplifica enormemente y todas esas 4 o 5 hojas de ecuaciones se reducen a una sola, de hecho, un par de líneas. ¿Te fijas? Ese es el Sí, pues. poder de la notación vectorial, pero eso se inventó después de que Maxwell escribió sus ecuaciones. La notación vectorial viene del Entiendo. 1900, 1910 por ahí. ¿Te fijas? Ajá. Esa es la idea, que en vez de escribirla para el X, para el Y, para Z, uno escribe esto.
Eso. Ya, Pero y en la, lo que la- estaba, la en lo que información es estaba la misma, ¿te explicando, fijas o no? La sí, sí, información es esencialmente esta. es compactar, pues Claro, finalmente es poder exactamente, compactar el... Claro. exactamente. Y en lo que estaba explicando, que era el gradiente de... Está acá en esta, ¿no? Entonces, cuando estas fuerzas entonces se pelean y se generan estas dos grandes clases de equivalencia, la gracia de las conservativas es que tienen asociada una primitiva, o las fuerzas conservativas tienen primitiva. Y entonces la fuerza tiene que ser la derivada de la primitiva. Y la primitiva es menos la energía potencial. Por lo tanto, la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Quiere decir que la componente X de la fuerza es la derivada del U respecto a X con signo menos. La Ya, componente Y de la fuerza es la derivada del U respecto a Y con ahí, signo menos. claro, Y así sucesivamente. sí, entiendo. Ahora sí, ¿Vale? gracias, profe. ¿Te dije? Esa es la idea. En cambio, la otra clase de equivalencia, las fuerzas no conservativas, no tienen asociada una energía potencial. No existe la primitiva para estas fuerzas. Y esto implica que la integral entonces de una fuerza conservativa o el trabajo realizado por una fuerza conservativa va a depender de lo que pasa entre medio. Porque si tuviera primitiva, entonces la integral de la fuerza conservativa es simplemente menos la eh, energía potencial en el punto final, menos la energía potencial en el punto inicial. Entonces, para calcular la integral, la única información que necesita es calcular esta función en el punto final y calcular esta función en el punto inicial y restarla. Lo que pasa entre medio le da lo mismo a esto. Si yo voy de aquí a acá y voy a lo largo de una curva, el valor de esta integral solamente depende de la información en los extremos. No depende de lo que pasa entre medio, porque esta integral, por el teorema fundamental del cálculo, es la primitiva evaluada en el punto final menos la primitiva evaluada en el punto inicial. Lo que pasa entre medio no tiene idea de esto. El teorema fundamental del cálculo no ve lo que pasó entre medio. Entonces esta integral de la fuerza conservativa es independiente del camino. En cambio, para las fuerzas no conservativas no existe la primitiva. No existe este U. Entonces esto no puede ser igual a esto. Y si es así, entonces esto debe depender de la historia. Debe depender de lo que pasa entre medio. Entonces esta integral depende del camino. Depende de la trayectoria. Y un ejemplo de fuerza no conservativa es la Sí, fuerza de Rosse. eso. ¿Sí? La fuerza de Rosse. El Rosse, cuando por ejemplo, si yo quiero ir a la universidad y me voy en taxi de la casa, de mi casa a la UNCE, cuando uno se sube al auto, ¿no es cierto?, trata de que el chofer se vaya por el camino más corto, ¿no? Sí, idealmente, Porque claro. por un Porque si no lado sale más, pues, sale más Luca, porque uno se sí, empieza, pues, le salen gotitas aquí en la frente cuando empieza a empieza a sudar correr frío. a sudar frío cuando empieza a correr el medidor, ¿sí? Entonces, entre más larga sea la trayectoria, más me va a correr el taxista. Y eso es un resultado de la vida diaria, ¿no? En la realidad. Si la fuerza de Rosse fuera conservativa, entonces me daría lo mismo. De hecho, yo le podría pedir al taxista, ¿sabe qué? Vamos a la UNCE, pero primero vamos a Arica y después pues, vamos a San Pedro de Atacama y después me trae a la UNCE. Y me tendría que cobrar las mismas lucas, porque el resultado de la integral, que el trabajo realizado por la fuerza de Rosse, por los neumáticos, con el pavimento, debería depender solamente de las informaciones iniciales en mi casa y debería depender de las coordenadas de la UNCE respecto a mi casa, y nada más. Que yo me vaya a Arica, pase por San Pedro de Atacama y vuelva y llegue a la UNCE, me debería cobrar lo mismo. Y eso no pasa. Entonces la fuerza de Rosse no puede ser
ser conservativa. ¿Se dan cuenta? No tiene una primitiva, porque si la tuviera, entonces el viaje tendría el mismo precio independientemente de la trayectoria. Y eso no es cierto. ¿Está clara la figura? Y esa es la gran separación de las fuerzas. No hay más. O hay fuerzas conservativas o hay fuerzas no conservativas. Y las conservativas son las choras, ¿no? Porque tienen todas las propiedades que uno esperaría. Tiene primitiva, la integral se comporta súper bien, no depende del camino, el sueño del pibe, digamos. Y la integral satisface el teorema fundamental del cálculo. Es decir, yo calculo una integral restando primitiva en los puntos finales iniciales, ¿no? ¿Está claro? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Puedes repetir eso último? Es que se me colgó la pantalla. Lo último, a ver, ya no me acuerdo de qué estaba hablando. O sea, No, la definición de fuerza de conservativa era... conservativo. O sea, Sí. las fuerzas conservativas son súper choras, porque tienen todas las propiedades que uno sueña, digamos, que la integral no depende del camino, no como el roce. De hecho, la integral se obtiene restando las primitivas en el punto final y en el punto inicial. Nada más. La única información que necesita son las coordenadas del punto inicial y las coordenadas del punto final. Evalúas la función, la primitiva en este punto, evalúas la primitiva en este otro punto, resta, y eso te permite calcular una integral, que de hecho es el trabajo realizado entre esos dos puntos, desde el punto de vista físico. Las integrales en física son esencialmente trabajo. Si esto son Newton y los desplazamientos se miden en metros, entonces esto se mide en Newton metro, esto está en Joule, naturalmente. Eso. ¿Está claro para todos y todas? Pregunten si tienen dudas, no tengan miedo aquí de quedarse con conceptos así que no entienden. Pregunten. Ahora, desde el punto de vista fundamental, si uno mira la estructura del universo, existen 4 grandes fuerzas. Existe la fuerza gravitacional, la que los mantiene atados aquí a la superficie de la Tierra, ¿no es cierto?, y no salen volando. Existe la fuerza eléctrica, que es la que estamos estudiando en este minuto. Existe la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene pegados a los protones en el núcleo y no se separan. Los protones, el núcleo está compuesto por protones y neutrones, ¿ya? Pero voy a pensar los protones nomás, que son los que tienen carga positiva. Y si yo tuviera un racimo de uvas, esencialmente, que es un núcleo, y cada uva tiene carga positiva, esta cuestión se desarma, porque las cargas de igual signo se repelen, ¿o no? Entonces, si yo pongo un puñado de carga aquí en un cierto instante inicial y saco la mano, esta cosa, y después de una milésima de segundo, las cargas se repelen y tratan de separarse, ¿no? Naturalmente, por la fuerza eléctrica repulsiva. Entonces, si solamente existiera la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica, los núcleos deberían ser inestables naturalmente, porque la fuerza gravitacional es súper débil comparada con la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica le gana a la fuerza nuclear a corto alcance y estas cosas deberían separarse y los núcleos no podrían ser estables. Pero como yo estoy hablando y ustedes están escuchando, los núcleos tienen que existir y deben ser estables, o al menos casi estables.
o tener una vida media muy larga. Entonces, tiene que existir algo que mantenga pegado aquí a los protones para que esta cuestión no se desarme por la fuerza o por la repulsión eléctrica. Esa fuerza que mantiene pegado aquí a los protones es la fuerza nuclear débil, y es de muy, muy corto alcance. 10 elevado a menos 13 centímetros. Es más chica que, el rango de la fuerza es más chica que un átomo. Entonces, es esa fuerza la que mantiene pegado, y eso es lo que uno llama la fuerza nuclear fuerte. Y por otro lado está la fuerza nuclear débil, que tiene que ver con los procesos de decaimiento radiactivo, la radioactividad. Y esas son las 4 fuerzas que hasta este minuto se conocen en el universo. Están todos los físicos de acuerdo, y todos los experimentos dicen que al menos estas 4 fuerzas existen. Y resulta que estas 4 fuerzas son todas conservativas. Es decir, las 4 fuerzas fundamentales del universo tienen primitiva. Esta tiene primitiva, esta tiene primitiva, esta tiene primitiva, esta tiene primitiva. Y los físicos teóricos, los físicos de partículas, conocen exactamente cuáles son esas primitivas. Y eso hace, el hecho de que las fuerzas sean conservativas, hace que la energía mecánica en el universo se conserve. Por lo tanto, los joules que existieron al comienzo son los mismos joules que van a existir al final de los tiempos. La energía, el contenido energético del universo no cambió ni en una pizca de joule. La energía se conserva. Y es porque estas 4 fuerzas son conservativas. Cuando aparecen fuerzas no conservativas como el roce, entonces la energía no se conserva. De hecho, la diferencia de energía mecánica entre 2 puntos es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tienen claro eso, ¿no es cierto? Eso es ¿cómo pueden mirar esto? Si uno tiene una fuerza resultante, piensen que tienen una partícula aquí y tienen una fuerza conservativa y una fuerza no conservativa, vamos a simplificarlo. La fuerza resultante es lo mismo que la masa por la aceleración, ¿no? Y si uno lo hace para el caso de una dimensión, por ejemplo, fuerza resultante en el eje X, esta es la masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y esa aceleración la puedo escribir como, aplico la regla de la cadena y la escribo así, pensando en una pura dimensión. Y eso es lo mismo que m por dv a dx, y de x a dt es la velocidad. Estoy pensando que tengo una partícula ahí, está el origen, y esta es la coordenada x. De x a dt es la velocidad de la partícula. Y esto es lo mismo que la masa, y esta derivada que está aquí es la derivada respecto a x de v cuadrado medio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque la derivada de v cuadrado respecto a x es darle un 2 por v por dv a dx, que es la regla de la cadena. Y ahora toma esta ecuación, y obviamente aquí la fuerza resultante, acá, digamos, está actuando la fuerza conservativa, y aquí está actuando la fuerza no conservativa. La suma de las dos
debería ser la fuerza resultante. Así que tengo la fuerza conservativa más la fuerza no conservativa, que es la resultante de las dos, y tiene que ser la masa. De hecho, la masa la puedo colocar aquí, pasar adentro de la derivada. Esto lo voy a pasar adentro, y entonces todo esto es la derivada respecto a x de 1/2 de mv cuadrado. Entonces la suma de las fuerzas conservativas más las no conservativas tiene que ser la derivada de 1/2 de la masa por v cuadrado. Toman esta ecuación, intégrenla entre un punto inicial y un punto final. Entonces, la integral de una suma es la suma de las integrales de I a F, esto es una F parece más, de la fuerza no conservativa, me faltó un dx, estoy integrando, integral de una suma, es la suma de las integrales, así que integro cada una de ellas, y aquí estoy integrando una derivada. ¿Cuál es la integral de una derivada? De hecho, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es un medio de mv cuadrado? Eje cinética. Entonces, todo esto es el campo. La derivada de energía cinética es la fuerza, la suma de las dos fuerzas. Y ahora si integro esto, ¿cuál es la integral de una derivada? La voy a escribir aquí, integral de la derivada. ¿Cuál es la integral de una derivada? La función. Es lo que estoy derivando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debería ser el lado derecho de esta ecuación? Debería ser lo que estoy derivando evaluado entre el punto final y el punto inicial. Este es el teorema de la fuerza neta y la energía cinética que enseñan en mecánica, típicamente. Así que esa integral es lo que estoy derivando evaluado entre el punto final e inicial. Esta que está acá, esa integral, como es conservativa, entonces la fuerza conservativa tiene primitiva, que es menos la energía potencial. Y por lo tanto, esta integral tiene que ser menos la energía potencial final, menos la energía potencial inicial. Y esta que está aquí es la integral de la fuerza no conservativa, y eso va a depender del camino. Así que a esta le voy a llamar el trabajo no conservativo. Así que esa integral que esta más el trabajo no conservativo tiene que ser el cambio de la energía mecánica, de energía cinética. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto es simplemente por la ecuación de Newton, ¿no? Y estoy pensando que tengo dos fuerzas, de una que es conservativa y la otra que es no conservativa. Así que la suma de las dos tiene que ser la fuerza total. Y por la regla de la cadena, que la aceleración, que la derivada de la velocidad, la escribí así, puse la regla de la cadena, y esto es la velocidad, y eso es justo la derivada de 1/2 cuadrado. Y cuando integran esta ecuación, ¡pum!, obtienen esta identidad. Y ahora pasen la U, dejen este al lado izquierdo y pasen todo esto para allá. Entonces queda el trabajo no conservativo. Aquí, trabajo no conservativo. ¿Igual a quién? Bueno, cuando saco el paréntesis me queda un menos U. Paso este término para el otro lado y queda un más U sub F, ¿no? Aquí queda un U sub F. Después cuando saque el paréntesis queda menos con menos, me queda más la energía potencial inicial. Pasa al otro lado y ya queda menos la energía potencial inicial. Y a esa tengo que sumarle los dos términos que están acá, que es el cambio de energía cinética. Entonces el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, y ahora este tiene F y este tiene F, y los junto aquí. Entonces tengo un KF más un UF, y después me doy cuenta que esto tiene ni, y los dos negativos, así que puedo factorizar por menos, y esto tiene un KI más un UI.
Y la ecuación la puedo escribir así. Y esto es la energía cinética más la energía potencial. Y eso se llama típicamente energía mecánica. Así que esto es la energía mecánica final. Y le estoy restando la misma cantidad porque el gamma U pero está evaluado en el punto inicial. Entonces, esta es la ecuación maestra, como dicen. El cambio de energía mecánica de un sistema físico entre dos puntos siempre se debe al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Cada vez que en mi sistema físico que yo estoy analizando aparezca una fuerza no conservativa, la energía mecánica tiene que cambiar. Y el cambio, o la medida de ese cambio, es justo el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Cuando no hay fuerzas no conservativas, entonces si las fuerzas no conservativas están ausentes en mi problema, entonces obviamente el trabajo no conservativo es cero, y el lado izquierdo de esta ecuación dice que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial tiene que ser cero, es decir, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final, que es la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía siempre aparece cuando en mi sistema no existen fuerzas no conservativas. O al menos el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Va a ser más exacto. Cada vez que el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cero, la energía mecánica se conserva. Y como les dije, en la naturaleza, en este universo, se conocen estas cuatro fuerzas, y las cuatro fuerzas son conservativas. Entonces, desde un punto de vista fundamental, lo único que existe son partículas fundamentales, electrones, protones, neutrones o quarks, si ustedes quieren, y esas partículas interactúan a través de la presencia de estas cuatro fuerzas que son todas conservativas. Por lo tanto, de un modo fundamental, en este universo no existen fuerzas no conservativas. Quiere decir que el lado derecho de esta ecuación es cero, y por lo tanto la energía mecánica en este universo necesariamente se tiene que conservar. Si más adelante se descubren alguna fuerza no conservativa, entonces ya la energía mecánica no se va a conservar. Pero hasta ahora todos los experimentos indican que la energía mecánica se conserva. Volvamos al tema de la fuerza eléctrica. ¿Qué tiene que ver esto con los 220 volts del enchufe? Como les dije, la fuerza eléctrica es Q por E. Entonces, el trabajo en Newton, el trabajo de la fuerza eléctrica en Newton, que es la integral de la fuerza eléctrica, es la integral de Q por E, punto de L, ¿cierto? Y este Q, como es constante, lo saco fuera de la integral, y esto es la integral de E punto de L. Ahora, ustedes pueden demostrar que de la ley de Coulomb, ¿no es cierto? La ley de Coulomb, que es la ley de la fuerza entre dos partículas puntuales, que es K por Q1 por Q2, ¿no es cierto? K por Q1 por Q2 por R2 menos R1, partido por la norma de R2 menos R1 al cubo. Ustedes pueden demostrar que el rotor de esta fuerza es cero. El rotor de la fuerza eléctrica es cero. Y como el rotor de la fuerza eléctrica es cero, entonces la fuerza eléctrica es conservativa. De hecho, pueden calcular la primitiva de la fuerza eléctrica. Y por lo tanto la fuerza eléctrica es conservativa. Así que esta integral no depende del camino, y debería ser algo así como menos la energía potencial eléctrica final, menos la energía potencial eléctrica inicial. Y como en la fuerza eléctrica es conservativa, este vector es conservativo, este campo, el campo eléctrico es una constante partido, o sea, esa fuerza dividido por una constante. Y eso hace que si el rotor de esta es cero, entonces el rotor del campo eléctrico también es cero. Y si el rotor del campo eléctrico es cero,
Entonces el E en sí mismo es conservativo, y esta integral entonces debería satisfacer el teorema fundamental del cálculo, y el E por sí mismo debería ser menos una energía, menos una primitiva. Y esa primitiva uno lo escribe como el V de voltaje, ¿no? Un VF y un VI. Entonces, tanto la fuerza eléctrica como el campo eléctrico tienen rotor cero. El rotor del campo fuerza eléctrica es cero, y eso implica que el rotor del campo eléctrico también es cero. Entonces, esto implica que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es menos la energía potencial eléctrica final menos inicial, y esto implica que la integral de E.dl es conservativa, y esto es menos el potencial final menos el potencial inicial. Esta de aquí es Newton por metro Joule, así que el U se mide en joules. Pero esta no está en Newton. Entonces, la unidad de campo eléctrico por metro tiene que ser la unidad de potencial eléctrico. De hecho, de esta ecuación que está aquí, uno puede ver que la energía potencial eléctrica es lo mismo que Q por V nomás. Entonces, esta se mide en joules, esta se mide en coulomb, y estas serán las unidades de potencial eléctrico. Entonces, las unidades de potencial eléctrico, el potencial eléctrico se mide en joules partido por coulomb. Y eso en el sistema internacional se llama un volt. Entonces, el potencial eléctrico no es nada más ni nada menos que la energía por unidad de carga. Eso es. Cuando uno mete los dedos al enchufe y le dan 220 volts, lo que le está dando es la energía por unidad de carga. Eso. Así que, como quieran verlo, pueden ver esta ecuación desde el punto de vista de los newton, o lo pueden ver desde el punto de vista del campo eléctrico. Recuerden que desde el punto de vista eléctrico, el campo eléctrico es más fundamental que la fuerza eléctrica. Para la fuerza eléctrica necesitaban dos partículas, para el campo eléctrico necesitan una sola. Asociada a cada carga en el espacio hay un campo eléctrico, hay un campo vectorial. Y ese campo es conservativo, tiene rotor cero, ustedes lo pueden demostrar. De hecho, en la clase que está ahí arriba, creo que demuestro que L es el gradiente, y por lo tanto tiene rotor cero, y lo calculo, y calculo esta expresión. Así que los volts no son nada más ni nada menos que los joules por coulomb. Eso. Entonces, cuando ustedes tienen un campo eléctrico aquí, por ejemplo, tienen un condensador de placas positivas aquí, ponen negativa, y ponen una partícula aquí, entonces la partícula se repele de este lado y se mueve en esa dirección, y es porque hay un campo eléctrico en esta dirección, o porque hay una diferencia de potencial en esta región del espacio. Este debería tener un voltaje mayor, digamos V más, y este debe ser un V menos. Hay una diferencia de potencial entre estos puntos. Si uno pongo un tester aquí, y pongo una punta del tester aquí, y pongo la otra punta del tester acá, debería marcar el tester que hay una diferencia potencial entre esos dos puntos. Y por lo tanto las partículas positivas, con carga positiva, se mueven de mayor a menor potencial. Y por eso es que esta cuestión se mueve hacia la derecha. Las partículas positivas se mueven de mayor a menor potencial. Es como cuando tiene una cañería. Si tiene una cañería con agua, y uno dice aquí tengo una presión 1 y una presión 2. Si ustedes saben que la presión 1 es mayor que la presión 2, ¿para dónde se mueve el agua? ¿En qué sentido fluye el líquido?
hacia donde hay menos presión. Entonces el líquido se movería hacia allá. Sí, ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. El líquido aquí está compuesto por cargas, partículas cargadas. Y esas partículas cargadas se van a mover siempre de mayor a menor presión, de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico. Piensen siempre en esta analogía, y el potencial como una medida de presión. Y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta presión lo que mide es la energía por unidad de carga. Este lado es más energético que este otro de alguna manera. Entonces este tiene más presión. Y entonces la partícula va de mayor a menor presión. Las positivas, ojo, las cargas negativas se mueven al revés. Un electrón, si yo pongo un electrón aquí, un electrón tiene carga negativa, entonces este se repele y por lo tanto el electrón se mueve en dirección contraria. Esta carga es positiva. Entonces los electrones se mueven de menor a mayor potencial. Para que no se enreden, recuerden, piensen siempre que la definición de campo eléctrico tiene que ver con la carga de prueba positiva, ¿no? Entonces siempre piensen en cargas positivas. Las cargas positivas siempre se mueven de mayor a menor potencial. Hacen lo mismo que un líquido. Los electrones hacen las cosas al revés. Yo ahora lo que necesito ver es el concepto de corriente eléctrica. ¿A alguien le ha dado la corriente alguna vez? Varias. Y horrible la sensación. A mí me ha dado un par de veces la corriente. Cuando era niño, cuando estaba trabajando haciendo un arreglo en mi casa y con el taladro pasé a llevar se me fue y pasé a llevar el cable y es doloroso la sensación. Entonces me dio la corriente. ¿Qué significa corriente entonces? Desde un punto de vista de la física, más que una palabra así. ¿Qué es la corriente eléctrica? Que La recibió idea, como una descarga, o sea, mucha energía. ya. No sabría. Ahora, fíjense que todo lo que hemos visto en este curso hasta ahora, las cargas yo, estaban ahí en reposo, ¿no? Tenía una carga, por ejemplo, o tenía otra carga, y uno calculaba la fuerza de repulsión o atracción entre ellas, ¿no? Pero las cargas siempre estaban en reposo. profe, Pero, ¿Mm? yo me imagino la corriente como un flujo, pero no sé si será así. Justo eso, porque ahora lo que va a pasar es que estas cargas estáticas, estaban 1, 2, 3 momia E, de hecho, si yo las dejo ahí y no las dejo solitas, esto por la repulsión eléctrica deberían acelerar, ¿o no? Porque la fuerza eléctrica debería ser la masa por la aceleración, por ejemplo, si estoy considerando la partícula del lado derecho. Y si hay fuerza eléctrica de repulsión, entonces esto debería acelerar. Ah, pero si hay aceleración, entonces tiene que haber un cambio de velocidad, ¿no? Así que la presencia de la fuerza eléctrica implica que las partículas debieran cambiar su velocidad. Entonces, si hay cambio de velocidad, quiere decir que estos gallos se mueven. Entonces, estos empiezan a separarse y empiezan, a medida que transcurre el tiempo, entonces a moverse, adquieren velocidad y se mueven. Y tal como tú decías, debería aparecer un flujo, porque no voy a tener solo una carga, ¿no? En un material, por ejemplo, en un alambre, estos alambres que uno conecta los periféricos al computador, ¿no es cierto? El mouse, qué sé yo, la tablet, el teclado. Hay un cable ahí y ese cable está forrado por un plástico, pero adentro hay un metal, debería ser cobre generalmente, y eso es esencialmente un cilindro de cobre y eso está lleno de carga. Y cuando la conecto aparece un campo eléctrico en el interior y hace que estas cargas se muevan ahí y producen un fluido de carga, un fluido eléctrico.
Y ese fluido eléctrico debería moverse de siempre, el fluido eléctrico positivo, ¿no es cierto? Debería moverse de mayor a menor potencial. Y si se mueve aquí adentro las cargas, entonces estas cargas tienen velocidad, y cuando uno la observa aquí, entonces está pasando carga a través de una sección transversal, por ejemplo, el alambre. Y ese movimiento de cargas que uno ve está asociado con la noción de corriente eléctrica. Entonces la idea es que uno, por ejemplo, tome una región del espacio aquí y mida en algún instante de tiempo la cantidad de carga que hay en esa región. Si esta región está, por ejemplo, un pedazo de este alambre, en algún minuto cargas están entrando, ¿no es cierto? Están entrando aquí, pero también cargas están saliendo. Están saliendo. Y uno puede medir entonces la cantidad de carga que hay en este volumen. Y la cantidad de carga que hay en ese volumen, o la carga neta que hay en este volumen, debería ser una función en general del tiempo. Ahora, la tasa con la cual está cambiando la carga en el interior de este volumen, que lo voy a pensar como fijo, el volumen está fijo aquí, no lo voy a cambiar. Lo único que voy a medir aquí es la cantidad de carga neta que está en este interior, y la tasa con la cual está cambiando la carga, es decir, la tasa es la derivada de la carga respecto al tiempo. Y esa tasa es lo que uno conoce oficialmente como la corriente eléctrica. Es la tasa de cambio de la carga en el tiempo, es como la velocidad. Y en el sistema internacional, la carga se mide en Coulomb, es decir, las unidades de este objeto, y es Coulomb, y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Así que la corriente eléctrica se mide entonces en Coulomb partido por segundo, y eso se llama un ampere. Un ampere. El ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica en el sistema internacional. Así que el I no es nada más ni nada menos que la rapidez con la cual está cambiando la carga en alguna región que uno esté focalizado. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esto que está aquí mide el cambio de carga en el tiempo, pero el flujo de carga tiene mayor información, porque estas cargas se están moviendo y tienen velocidad. Esto tienen dirección. Las cargas se mueven en alguna dirección, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener un recuerdo, una medida de todas esas cantidades, que de alguna manera tenga la información de la carga, pero también tenga información vectorial, en el sentido en qué dirección se están moviendo estas cargas? Entonces, un concepto relacionado con la corriente eléctrica es lo que se llama el vector densidad de corriente. Me voy a tener que cambiar de pizarra porque vamos a escribir aquí de nuevo la corriente eléctrica. Entonces es la tasa de cambio de la carga en el tiempo. Entonces también amperes. Y recuerden que estoy mirando algún volumen, estoy mirando el cambio de carga ahí en una región del espacio que está fija.
Pero este flujo de corriente, entonces estas cargas tienen velocidad. Están moviendo. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo puedo tener un objeto que recuerde esto, que me diga además de que hay corriente eléctrica en amperes, coulomb partido por segundo, que también me diga en qué dirección se están moviendo estas cargas? Entonces, un objeto que tiene esa información es lo que se llama el vector densidad de corriente. Y un vector. La corriente eléctrica no es un vector. Esto es un escalar. La carga es un escalar. La corriente, tal como está definida aquí, es un escalar. Y el vector densidad de corriente, J. Ahora, cuando uno mira este sistema aquí hay carga en todas partes y por lo tanto esto debería tener una densidad de carga en este sistema cuando uno está mirando aquí. Este debería aquí adentro tener una densidad de carga ρ. ¿En qué se mide la densidad de carga? De hecho, podría ser función del espacio y del tiempo, ¿no? La densidad de carga. ¿En qué se mide el ρ? La densidad de carga eléctrica. ¿Cuáles son las unidades de ρ? ¿En qué se miden las densidades? La densidad del agua, ¿cuál es? Es Masa por volumen. volumen. Masa por volumen. Pero esa es la densidad del agua. O sea, la En densidad este en general. caso, Y acá esta densidad de carga. ¿Qué unidades debería tener? carga en volumen. Ya, la carga se mide en coulomb y el volumen se mide en el sistema internacional en metros cúbicos. Entonces este ρ, que mide la carga por unidad de volumen, está en coulomb partido por metros cúbicos. Ahora, el vector densidad de corriente debería ser un vector que tenga información de cuán denso de alguna manera es este medio y también tenga información de cómo se están moviendo estas cargas. Entonces el J, el vector de densidad J, se define como la densidad de carga multiplicado por la velocidad de los portadores de carga. De hecho, este es un vector que depende de la posición y del tiempo en general. Y es la densidad de carga en un punto dado y en un instante dado por el campo de velocidades de este fluido eléctrico. Y ese campo de velocidades depende tanto de la posición como del tiempo. Es como un río esto, ¿no? En un río, cuando tengo un río, las partículas de agua tienen un vector velocidad bien definido y esa velocidad depende de dónde está parada la partícula de agua, ¿no? En distintos puntos la línea de flujo cambia de dirección. Entonces, esto me está dando la velocidad de cada una de las partículas que están pasando en cada uno de esos puntos. Y esto me da cuán comprimido o cuán denso es el sistema en cada punto. Entonces, este vector tiene información de esas dos cosas, de la densidad y también tiene información sobre la dirección en que se están moviendo las cargas. Obviamente, este vector tiene más información que la corriente eléctrica. Ahora, ¿qué unidades tiene este vector J? ¿Cuáles son las unidades? ¿En qué se mide J? Bueno, tal como está definido, J tiene unidades de densidad, así que tiene que tener la unidad de densidad, unidades de densidad multiplicado por unidades de velocidad. La densidad de carga se mide en coulomb, tal como dijeron ustedes, coulomb partido por metro cubo, y la velocidad en el sistema internacional se mide en metros partido por segundo. Entonces, esto
aquí se me simplifica esa con esa, y si ustedes quieren, aquí pongo Coulomb partido por segundo, multiplicado por 1 partido por metro cuadrado, porque se simplificó una m de metro. Ahora, Coulomb partido por segundo era las unidades de corriente, porque el ampere era lo mismo que el Coulomb partido por segundo. Así que Coulomb partido por segundo es ampere, y entonces este vector tiene unidades de manera natural como ampere partido por metro cuadrado. Entonces J, este vector J, que está aquí, tiene naturalmente unidades de ampere partido por metro cuadrado. Ahora, ¿qué representará esto entonces? Ampere es una medida de corriente. Por lo tanto, J, el vector J, ¿qué es lo que mide? Mide la corriente eléctrica partido por metro cuadrado. ¿Qué representa físicamente metro cuadrado? ¿Qué es lo que mide eso? Superficie. Superficie o área, ¿no? Entonces J lo que representa es la corriente por unidad de área, los amperes por metro cuadrado. Este vectorcito que está aquí, que lo construimos a partir de la información de la densidad y también de la dirección en la cual se están moviendo los portadores, y que tiene obviamente más información que este I, resulta que se mide en amperes partido por metro cuadrado, y lo que representa desde el punto de vista físico es la corriente por unidad de área. Eso es lo que es. Entonces, si yo tuviera una superficie aquí, por ejemplo, un plano, o no necesariamente un plano, una superficie S. Tengo una superficie S aquí, y esta superficie S, por ejemplo, estuviera dentro de un alambre aquí, donde hay portadores de carga. Entonces, aquí las cargas se están moviendo con algún campo de velocidades, y están pasando entonces a través de esta superficie. Y me pregunto, ¿cuánta corriente estará pasando a través de esta superficie en un instante dado? ¿Cuál es el valor de la corriente total que está pasando a través de las superficies? ¿Cómo se podría calcular eso? Tengo este flujo de partículas que vienen para acá, que están pasando a través de esta superficie. ¿Cuál es la corriente que está atravesando eso? ¿Cómo podría calcular eso? Si uno lo mira de lado, por ejemplo, si pienso que esto lo miro, lo miro de lado, debería, si ustedes quieren ver el plano aquí, ¿sí? Y las cargas se están moviendo acá, no necesariamente paralelo o perpendicular al plano. Podría tener un dibujo aquí, una carga, por ejemplo, y esa carga que está entrando ahí justo podría tener un vector velocidad así, chueco. No tiene por qué estar en esta dirección. Entonces me pregunto, si quiero calcular el flujo de carga que está pasando a través de esto, ¿cómo lo hago? De hecho, el vector J, lo voy a buscar aquí mismo, debería, por ejemplo, está para allá. ¿Cuál es la corriente efectiva que está pasando a través de la superficie? Porque eso es lo que quiero calcular, es la que pasa a través de esta, es la que llegue al otro lado. Entonces lo que uno podría hacer es que
si esta es la superficie S, considerar la dirección normal y descomponer este vector velocidad o J, que es proporcional, acuérdense que J es ρ por V. Po. Así que J tiene la misma dirección de la velocidad. Entonces, descomponerlo aquí en una componente normal a la superficie y en una componente paralela. Este es J perpendicular y este es J paralelo. Entonces me olvido de este y en realidad tengo dos componentes, una perpendicular y una paralelo. ¿Cuál es la que pasa a través de la superficie? ¿Cuál es el interesante para mí? La perpendicular a la... A la superficie, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo, si esta superficie la tengo aquí y esto tiene un vector normal unitario, por ejemplo, que lo puedo graficar aquí? Voy a borrar esa B y voy a poner un N. Voy a agrandar esto. Tengo el vector aquí y tengo la normal. Un vector unitario perpendicular al plano. Este V es el vector velocidad. ¿Cómo puedo calcular este J perpendicular a partir del J completo? Es decir, ¿cómo calculo esta proyección de esta pura componente a partir de este J? ¿Qué es lo que debería hacer? El módulo ¿De quién? de J ¿Ya? El módulo de J. por, creo ahí, no sé si ahí yo, coseno, seno A del ver, ángulo. ¿cuál? A ver, este ángulo de aquí, ese, llamémosle alfa. Sí, Debería ser coseno, ¿no? Debería ser, estoy calculando esta, ¿no? Sí, sí, ¿Esa está adyacente o está adyacente. perpendicular al ángulo? adyacente, Adyacente. ¿Y si adyacente con cuál va? Con coseno. coseno. Con coseno. Entonces debería ser J por coseno de alfa. ¿Sí? Y eso es lo mismo que yo tome el producto punto de J con la normal, ¿o no? Porque si ese es el J y esta es la normal y el J hacen el mismo ángulo alfa. Entonces, cuando uno calcula la norma, el producto punto, ¿qué es lo que es? Es la norma del primero por la norma del segundo, que la norma de n, ¿cuánto vale? Si un Uno. vector unitario vale 1. Entonces, la norma de este por la norma de este es lo mismo que la norma de j, que es este valor que está ahí. Por el coseno del ángulo entre los dos, que ese alfa es el mismo alfa que está ahí. Así que esto es idéntico. Así que las proyecciones de un vector sobre el otro siempre las puedo calcular tomando productos puntos. ¿Ya? Entonces, el J, ¿en qué se medía J o qué es lo que significaba? En la corriente por unidad de área. Ahora, este J perpendicular también es corriente por unidad de área, pero este J perpendicular es la corriente por unidad de área que pasa a través de esa superficie, en la que llega al otro lado. ¿Te fijas? Esa es la que realmente pasa. Y ahora, ¿cómo calculo la corriente? Esta J perpendicular es la corriente por unidad de área que pasa a través del plano este. ¿Cómo calculo la corriente que pasa a través de todo el plano? No sé si estará bien, pero me imagino como la sumatoria de todos los que pasan ahí, ¿Ya? como Pero, en el fondo ojo, que complete la superficie, ¿no?
Ya, pero ojo, este que está aquí, ¿cuáles son las unidades de J? Dijo que era amper partido en área, Ya, ya, es corriente, de nuevo, ¿sí? por unidad de área. Pero esta corriente es la corriente que está pasando a través de la superficie, no es toda. Te das cuenta que no es o sea, el J tiene un montón de información, pero la que me interesa a mí es la que pasa a través de la superficie, y esa es la componente perpendicular. Esta es la corriente por unidad de área. Estos son los amperes partido por metro cuadrado, pero yo quiero calcular los amperes nomás. Yo quiero calcular la corriente, no la corriente por unidad de área, Entonces la multiplico por el área, pues. por el Eso, área. Entonces, yo lo que debería hacer es que, para obtener la corriente solamente. ¿ya? Si este es el J justo en ese punto, podría tomar un elemento aquí diferencial de área, chiquitito, Ujú. un dA, y, y esta cosa, este elemento de área escalar, ¿no es cierto? Tiene unidades de metro cuadrado. Entonces, si yo multiplico el J perpendicular, los amperes por metro cuadrado, los multiplico por los metros cuadrados de este pedacito de área local, todo esto tiene que tener unidades de amperes. Y por lo tanto, esto debería ser los amperes que están pasando a través de ese elemento de superficie, que pasan a través de ese elemento de superficie. ¿Se fijan? Si yo pongo la cara un poquito ahí al lado, me estoy dando cuenta que me está llegando carga al otro lado. ¿Cuánta carga por unidad de tiempo me está llegando? Esa que está ahí. Y ahora esa es la carga que está pasando a través de este elemento. Si quiero saber la carga que está pasando a través de toda la superficie, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarlo, ¿no? Sumar ese, sumar el elemento que está acá, el elemento que está acá, el elemento que está acá, y así, y sumo todo, que fue lo que tú me dijiste. Entonces, para sumarlo, como esto es un continuo, una suma continua, ¿qué es la que es? Una integral nomás. La integral, Claro. Entonces, el I completo que pasa a través de la superficie tiene que ser la suma de los de I. Tú puedes sumarlos todos sobre la superficie esa, que es el plano completo. Y ahora reemplazo ahí, y esto es la integral sobre la superficie de J perpendicular por dA, ¿no es cierto? Y ahora el J perpendicular lo escribo con tutti, esto es J el completo, producto punto con la normal, por dA. Y ahora recuerdo que el elemento de área vectorial siempre es el vector normal a la superficie por el elemento escalar de área. Así que ese n por dA es el dA completo. Entonces la corriente neta que está pasando a través de esta superficie es la integral sobre toda la superficie de j.dA. Que es esta ecuación que está. Es como el teorema Gauss. ¿Te acuerdan que la integral del campo eléctrico, la integral del campo eléctrico a lo largo de una superficie, ¿qué es lo que era? Teorema Gauss. ¿Se acuerdan de eso, no? Era la integral, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie, esto era la carga neta que estaba en el interior de la superficie partido por epsilon cero, ¿no? Es una integral de superficie, esto es un flujo. Y este también es lo mismo, es el análogo, en ese punto de vista, porque también es un flujo. El flujo del vector densidad de corriente a través de una superficie S es la corriente eléctrica que está pasando a través de esa superficie. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si yo conozco J, entonces yo puedo calcular la corriente que pasa a través de cualquier superficie que esté en esa región del espacio, haciéndome simplemente una integral de superficie. ¿Se dan cuenta? Y que la corriente entonces es la integral del J. Entonces estos dos vectores están relacionados, o sea, estas dos cantidades. La corriente eléctrica, aquí, la corriente eléctrica, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, y el vector densidad de corriente eléctrica, están relacionados, estas dos cantidades. Una es escalar y la otra obviamente tiene mayor información, porque tiene que ver con, tiene dirección, tiene información de cómo se mueven en el espacio las cargas. Pero estos dos tipos están relacionados porque la corriente es la integral del J a través de una superficie. Y esta es la corriente que pasa a través de esa superficie. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ahora, suponiendo que tienen ustedes se tengan una región del espacio aquí, tienen una región del espacio, y esto están mirando un pedazo de material donde están fluyendo, donde fluye carga eléctrica. Entonces, por un lado, la carga, por ejemplo, está entrando, aquí está entrando, y entra el material aquí, pasa a través, esto es una superficie imaginaria, esto pasa a través de la superficie, los tipos siguen avanzando aquí, y después salen. La carga sale de allá. Entonces, por un lado, de la superficie la carga entra y por el otro lado la carga sale, ¿no? Es como si pensaran que tienen este volumen aquí, como una papa así, y prenden la luz acá, va a quedar una región que está iluminada, pero va a quedar una región que está en sombra, ¿no? Como la Tierra cuando está frente al Sol, está la cara que le da la luz y los tipos que están durmiendo al otro lado. Entonces, por un lado, hay una región que está iluminada, que es esencialmente por donde está entrando la carga, y hay otra región del volumen por el cual está saliendo la carga. Profe, eso le iba a preguntar, ¿es volumétrico? Sí, pues es un volumen, Ya, es una papa. claro, ya. ¿Ya? O piensa que es la Tierra, digamos, eso. ¿Ya? Sí. Ahora sí. Entonces, si carga entra por este lado y carga sale por el otro lado, ¿cómo debiera ser la relación que hay entre la carga que entra con la carga que sale? Iguales. Ya podría ser igual en un caso en que todo lo que entra sale, pero podría ser que entrara, por ejemplo, más carga por un lado y saliera menos por el otro. ¿Qué Sí, pues. pasaría ahí con la carga en el interior? Se disiparía un poco de la carga por la resistencia. ¿Cierto? Debería, si entra más de lo que sale, entonces debería aumentar la carga en el interior, ¿o no? Claro, se debería cargar, dice usted.
claro, el cuerpo se estaría cargando en ese sentido. Y la diferencia entre lo que entra y sale debería ser exactamente lo que se está cargando acá, ¿o no? Sí. O al revés, si sale más de lo que entra, ¿qué debería pasar con el cuerpo? En No vez de, sé, el cuerpo entrega carga. Sería entonces se como, estaría descargando, ¿no? claro, Porque estaría entregando carga. sí, Y la diferencia entre lo que sale y lo que entra debiera ser exactamente la cantidad con la cual se está descargando, ¿no? sí, Porque si hubiera una diferencia, por ejemplo, entre si entra más de lo que sale, y hay una diferencia, si yo mido la diferencia entre lo que entra y lo que sale, y ese número no es igual a lo que se está cargando aquí adentro, entonces quiere decir que debería aparecer carga mágicamente, ¿no? No, no entiendo a qué se refiere. Por Me ejemplo, enredé. si entran 6 coulombs, Ajá, si entran 6 y salen 2, ajá, ¿cuál es la diferencia? 4. 4 coulombs. Ahora, esos 4 coulombs, ¿dónde tienen que estar? Adentro del cuerpo. Adentro, pero tienen que ser exactamente los 4. No Sí, puede ser ni 5, ni puede ser 3, ¿o no? sí. Porque si fueran 5, entonces quiere decir que mágicamente en el interior de este volumen apareció un coulomb por gracia divina, ¿no? Es una carga, carga. ¿cierto? ¿Ya? ¿Pero de dónde salió esa carga? O sea, eso, estamos suponiendo que el cuerpo es neutro y no tiene carga, porque si hubiera estado cargado, No sé, Ya, y magia. sería magia, ¿no? Sí, no sé, no tiene Y nada, no si me está explicando. o sea, voy a suponer que inicialmente el cuerpo estaba descargado, así que la carga Claro, neta era 0. Entonces, si entran 6 y salen 2, lo que queda aquí adentro tiene que ser exactamente 4, sí, ¿sí? Porque si fuera 5, entonces hay una carga, hay un culón que apareció mágicamente. O si fueran 3, quiere decir que desapareció un culón mágicamente. claro, sí, ¿Te dan cuenta, no? Entonces, la diferencia entre lo que entra y sale tiene que ser exactamente la carga neta en el interior. Entonces, si entra más de lo que sale, el cuerpo se carga con esa magnitud. O si sale más de lo que entra, entonces el cuerpo se descarga con esa diferencia. Pero es idéntico, no puede ser ni un poquito más ni un poquito menos, porque en ese caso querría decir que se creó aquí adentro carga de la nada, o que se perdió, desaparecieron las partículas mágicamente. claro. ¿Se dan cuenta, no? Ujú. Y eso es lo que se conoce como la ley de la conservación de la carga eléctrica. Ah, ya. O sea, la carga no puede desaparecer mágicamente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? O sea, la carga es lo mismo que pasa con la energía, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que entra, la diferencia entre lo que entra y lo que sale tiene que aumentar o disminuir la carga que adentro en la misma cantidad. Eso es la idea. No puede aparecer ni un culón más ni un culón menos, porque entonces querría decir que se está creando carga de la nada o está desapareciendo carga mágicamente. Y ese es el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, hay procesos en la naturaleza en los cuales se crean carga eléctrica. Por ejemplo, yo tomo un fotón, luz, y tomo 2 fotones y lo hago incidir en un punto del espacio. Si la energía es suficientemente grande,
yo puedo crear aquí en ese punto un par de electrones, si esto está en un campo magnético, esto pues, crea un par de un electrón y un positrón. Esos procesos se dan en la naturaleza. El fotón, que en la luz no tiene carga eléctrica, el fotón tiene carga cero. Antes de que los fotones choquen, la carga total es cero. Después que los fotones chocan, la energía por la ecuación de Einstein es igual a la masa por c cuadrado. La energía de los fotones, la energía de la luz se transforma y se materializa y crea masa, porque crea un electrón y crea un positrón que tienen la misma masa. La masa del electrón es la misma masa que el positrón, pero las partículas tienen carga distinta. Una es positiva, tengo un electrón de carga positiva, y tengo un electrón de carga negativa, que es la partícula usual, el electrón. El positrón es la antipartícula del electrón. Entonces creo un par partícula-antipartícula. La suma de las masas de estas dos pares de electrón-positrón tienen que ser al menos igual a la energía de los fotones incidentes para poder crearlo. Pero noten que la carga, después del proceso, la carga total sigue siendo cero. Creé partículas, pero no las creé de la nada porque tenía energía. Lo que hice es transformar energía en masa. Transformé energía en masa. Materialicé desde ese punto de vista la energía. Pero como el proceso tenía carga total antes cero, después sigue teniendo carga total cero. Se creó un par electrón-positrón. Pero no creé dos positrones ni dos electrones. Tendrían dos cargas positivas o bien dos cargas negativas. Por lo tanto, aparecería más carga esencialmente desde ese punto de vista de la nada. Este proceso de creación de pares de partículas, antipartículas, respeta la conservación de la carga eléctrica. Antes la carga es cero, después la carga total sigue siendo cero. A eso me refiero con lo que estoy diciendo, que lo que entra menos lo que sale tiene que ser exactamente igual al cambio de carga en el interior del volumen. Y no aparecen la mitad de esto nomás, un electrón o un puro positrón. Aparecen los dos y la carga neta del proceso sigue siendo cero. Están sumando cero, no pasa nada. ¿Está clara la idea? Necesito feedback. Sí, profe, yo sí entiendo. Entonces, ¿cómo calculo lo que entra? ¿Cómo calculo lo que sale? ¿Y cómo relaciono esa diferencia de lo que entra menos lo que sale con el cambio de la carga neta aquí en el interior? Supongan que en esta región aquí hay un J, un vector J de densidad de corriente, entonces las cargas se están moviendo con estas velocidades esencialmente. ¿Cómo calculo la cantidad de carga que está entrando? O si ustedes quieren, ¿cuál es la corriente que está entrando sobre la mitad izquierda de esta papa? Y eso lo acabamos de ver acá, ¿o no? Dice que la corriente que atraviesa una superficie tiene que ser la integral de J. ¿No? Entonces, si yo calculo, si separo este volumen, el volumen completo tiene una superficie, un borde, que es la superficie S completa. Pero la superficie S completa se separa en un pedazo izquierdo que está entrando, que le voy a llamar S1, y el pedazo por el cual está saliendo, que le llamo S2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, calculemos la corriente que está entrando. La corriente que está entrando debe ser esta integral sobre
la superficie C1, nomás que es la mitad que está aquí, ¿o no? Y la corriente que está saliendo es la misma integral, pero sobre el otro pedazo de la superficie, sobre la otra mitad, si usted quiere. Entonces, se me acabó la pizarra. Voy a cambiarme aquí. Voy a hacer el dibujo de nuevo. Aquí está la papa. Aquí está la mitad sobre la cual está entrando. Esta es S1. Esta es S2. Entonces, ¿cuál es la corriente que está entrando? Que le voy a llamar I1, porque este como le llama S1. ¿Cuál es la corriente que está entrando? Tiene que ser, recuerden que aquí hay un J, que es un campo que está definido en todas partes ahí. Esto está lleno de carga, acuérdense que esto está lleno de carga por todas partes, así que hay una densidad de carga y hay un flujo aquí que está atravesando esto. La corriente 1 que atraviesa esta tiene que ser la integral de J punto de A. La corriente que está saliendo aquí a través de esta es la I2 y tiene que ser la misma integral de J punto de A. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Esta está sobre C1 y esta está sobre la superficie C2, que es la otra cara. ¿Estamos ok con eso? Ahora, este de A es el vector normal a la superficie. Sobre esta cara, el vector normal está apuntando hacia allá. Esta cara está apuntando hacia allá, está apuntando hacia allá. Y en cambio, en esta otra cara está apuntando, acuérdense que es la normal exterior. Ese es el vector normal. Entonces, ¿cómo es el producto punto, por ejemplo, en la cara izquierda con el J? El J, lo voy a dibujar acá, el J, estoy pensando que el flujo se mueve para allá, entonces los J deberían estar así. Es el J, y acá, por ejemplo, el J debería estar para allá. ¿Cómo será el producto punto del J punto de A sobre la cara izquierda? Yo voy aquí, por ejemplo, la normal está para allá, y el J está para allá. En esta, o lo voy a dibujar acá mejor para que me quede más claro. Ahí está la normal, y ahí está el J, estaba al otro lado. Acá la normal está hacia la derecha, este es el vector normal, y el J también está hacia la derecha. ¿Qué diferencia hay entre este producto punto y ese producto punto? ¿Son los mismos o no? ¿Qué creen ustedes? El producto punto, de esto J punto de A, es la norma de J por la norma del área por el coseno del ángulo, ¿no? De los dos. Que de hecho debería ser este ángulo que está aquí. ¿Qué pasa con este ángulo aquí? En la mayoría en todos los puntos que están en la izquierda, el ángulo que hace la normal con el J debería ser un ángulo obtuso, ¿no? Debería ser mayor de 90 grados, ¿no? Mientras que el ángulo acá, para todas las contribuciones del lado derecho, debería ser un ángulo menor de 90 grados. Ajá, sí. ¿Sí? Eso ¿Qué? hace que sea menor el J1 sea menor al del J2. Veamos, ¿cómo es la función coseno de alfa? Si yo lo pongo aquí. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. No, 1, no ¿no me es acuerdo cierto? cuál parte en 1, perdón. Y Siempre en me 90, enredo. y en 90 grados Es 0, es 0. Cero. Y en 180 grados, 90 grados pi medio, ¿no? Pi medio, claro. pi. ¿Cuál es el coseno de pi?
Es Uno. 180 menos. grados. No, menos 1. Menos Menos 1. Menos 1, está aquí abajo, ¿no? Sí. Entonces, el coseno tiene que partir aquí, llegar acá y pasar por 0. Entonces tiene que ser una cuestión así, más o menos. Así. Sí. Entonces, entre 0 y 90 grados, el coseno es positivo. Quiere decir que estas contribuciones que están al lado derecho son puras contribuciones positivas, porque todos estos ángulos van a estar entre 0 y 90 grados. Claro. En cambio, el otro lado, todos los ángulos son mayores de 90 grados, y por lo tanto el coseno va a ser todo siempre negativo. Claro. Entonces, la contribución de la primera carga tiene un tremendo signo menos, porque están como antiparalelos, ¿te fijas? Sí. En cambio, el otro lado tratan de estar paralelos y son puras contribuciones positivas. Profe, incluso se pueden anular. Se podrían anular justamente. Ya. Si es que todo lo que entra es lo mismo que sale, deberían anularse. Ya. Porque serían la misma magnitud, ¿no? Tendrían la misma magnitud, pero lo que entra debería ser negativo y lo que sale debería ser positivo. Positivo, claro. Y si es lo mismo lo que entra y lo que sale, esta integral debería, esta suma, si sumo estas dos integrales y 1 más y 2, debería dar 0, ¿no? Sí. O sea, en ese caso sí, po. En el caso que nos planteamos que son, ¿Ya? son iguales en magnitud. Entonces, voy a sumar estas integrales. Voy a sumar y 1 más y 2. ¿Qué es lo que es esto? Si sumo tal como está, esto debería ser la integral sobre S1 de j punto de A más la integral de S1, S2 de j punto de A. Y esto es lo mismo que la integral sobre toda la superficie. ¿Sí? ¿Y esto qué está dando? Está dando, fíjate que esta es negativa, esta tiene un tremendo signo menos aquí y esta tiene un tremendo signo más. Esto está dando la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Es menos lo que entra, más lo que sale. Esto es lo que sale menos lo que entra. ¿Estamos de acuerdo por los signos? Ahora, como lo que sale menos lo que entra, por ejemplo, si entra más de lo que sale, la carga que adentro, ¿qué debería pasar? Si entran más coulombs que los que salen. ¿Qué debería pasar con la carga en el interior? Queda cargada, ¿no? Se debería cargar. Pero fíjate que como que lo sale es mayor que lo que entra, esto queda con un signo menos, ¿o no? Si entran 6 Sí, y sí, salen sí, 2, sí, esto es menos 4. claro. Pero lo que se carga del interior, ¿cuánto es? Más 4. Es 4 Positivo. positivo, ¿no? Claro, Porque más 4. entraron 4. Entonces, esto es menos la tasa de cambio de la corriente en el interior. Pero tiene un menos porque esta integral tiene un signo menos, en cambio esta tiene un signo más. Entonces, si entra más de lo que sale, este es más grande que este y tengo menos 4, menos 4. Pero 4 fueron los que realmente cargaron el interior. ¿Ya? Así que esto que está aquí me da la integral del j sobre la superficie, me dice que tiene que ser menos la tasa de cambio de la carga en el interior. Y el menos viene por la diferencia de signos que tiene que ver con que el ángulo de estos acá son obtusos y acá son agudos. Esa es toda la cuestión. Y por eso aparece ese signo menos ahí. ¿Ya? Y esto es la ley de la conservación de la carga eléctrica.